Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Como siempre es un gusto saludarles y les quería pedir disculpas por el día de ayer. Bien, así que, pero aquí estamos de nuevo, dándole gracias a Dios porque nos despertó esta mañana. Nos dio un beso y nos permitió abrir los ojos esta mañana. Así que bendecimos su nombre. ¿En qué nos quedamos el viernes? Fíjese que estuvimos viendo, terminamos el capítulo 10 y ese orden perfecto de Dios y la obediencia del pueblo, la obediencia que tuvo el pueblo, que fue premiado con la presencia del Dios Altísimo. Fíjese, si pusiéramos atención en estos capítulos 9 y 10, porque fíjese que después de estos capítulos vamos a ver que el pueblo se empezó a quejar y dejaron de obedecer las palabras de Dios. Así que lo que nosotros aprendemos en estos capítulos, debemos de vivir siempre agradecidos con Dios, sin importar las circunstancias. En cualquier circunstancia que nos hallemos, debemos de ser agradecidos, porque hay ocasiones que el Señor permite que nuestra salud sea tocada, fíjese, o en ocasiones la pérdida de un familiar, o la pérdida del trabajo, donde pasamos, pero hay circunstancias difíciles por las que tenemos que pasar. Que no se nos olvide que Dios lo permite con un propósito y debemos de considerar, pues si Dios quiere que Dios quiere que nosotros aprendamos algo con esto. Por eso meditar en ello. Y aquí el Señor no solo va a oír la queja del pueblo, fíjese, sino que también va a oír la queja de Moisés, porque él también va a quejarse con el Señor. El verso 1 dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Yahweh, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Yahweh, y consumió uno de los extremos. El verso 2 dice: entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Yahweh, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Yahweh se encendió en ellos. La palabra Tabera quiere decir ardiente. Y vamos a darnos cuenta que hasta que Moisés oró, el fuego se extinguió. Mire cómo dice Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos es abominable al Señor, mas la oración de los rectos es su gozo. El pueblo clamó a Moisés. Ese es el orden a seguir. El pueblo sabía que Moisés era el intercesor. Y cuando Moisés oraba, Dios respondía. El 4, extranjera que se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Miren quién tuvo ese vivo deseo: los extranjeros. Y los hijos de Israel quejándose, pidiendo comer carne. El 5 dice: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Aquí ellos están hablando de las cosas buenas, pero dice de balde. Y esto es contradictorio, fíjese, porque recordemos que ellos llegaron a clamarle a Dios por salvación y libertad. Ellos eran esclavos, porque eran esclavos de Egipto. Y si es que comían esto, si de verdad ellos estaban comiendo esto, como dice aquí, lo pagaban, y lo pagaban bien caro, lo pagaban con creces. Acordémonos que llegó un momento a causa de la servidumbre, ¿verdad?, ahí en Egipto, y fue cuando Dios escuchó. Por eso resulta un poco contradictorio. Dice: y ahora nuestra alma se seca, pues sin nada más este maná que ven nuestros ojos. Mire qué mal agradecido. Les estaba dando el Señor que comer y ellos diciendo: solo este maná. El 7 dice: y era el maná como semilla de cilantro y su color como el color del... 8 dice:
Y el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos y lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como el sabor de aceite nuevo. El 9 dice, y cuando el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. En un sentido alegórico y profético en relación a Jesús, fíjese, porque él fue el pan que descendió del cielo, algo que el mismo Jesús mencionó en su... Por ello, así como los israelitas, fíjese, despreciaron el maná en un momento dado, tuvo repercusiones esto en el pueblo, impresionantes, porque despreciaban lo único que les daba la vida para ellos en el desierto. Y esto nos conecta con lo único que a nosotros nos da vida, nuestro amado Jesús. Él también fue despreciado por sus hermanos en este mundo desierto. El 10 dice, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por su familia, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Yahweh se encendió en gran manera, y también le pareció a Moisés. Este lamento le pareció mal a Moisés, y era lógico porque se están quejando. A pesar de que el Señor los estaba sosteniendo, ellos están llorando. Puede estar muchas veces disfrazada en un momento de aparente sufrimiento, con quejidos y llanto, como lo expresan en estos momentos los israelitas. Igual que hoy en día, las personas podrían estar en esta misma situación sin darse cuenta, fíjese. Así que este es un aspecto que deberíamos de considerar nosotros cuando manifestamos sufrimiento por alguna circunstancia. Y podemos quejarnos en un momento dado, pero es muy importante el sentido con que lo hacemos, porque en una misma circunstancia una persona puede quejarse y puede expresar sufrimiento, pero al final reconocer y conformarse con la voluntad que Dios hará en su vida. Pero en esa misma circunstancia, puede quejarse o lamentarse, pero no reconocer que la circunstancia que está viviendo es permitida por el Señor. Y eso hace una gran diferencia entre una persona y otra, porque el Señor siempre va a recibir nuestra expresión de ingratitud o una expresión de que nos conformamos con la voluntad para nuestra vida. El 11 dice, y dijo Moisés a Yahweh, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de este pueblo sobre mí? Y aquí viene la queja de Moisés. Y por esta circunstancia, porque el pueblo recurría a Moisés, quejándose y lamentándose. El 12 dice, ¿concebí yo a este pueblo? Mire lo que le está diciendo Moisés al Señor. Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres. El 13 dice, ¿de dónde conseguiré yo carne? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. ¿Se da cuenta? Ellos acudían a Moisés. ¿A quién acudimos hoy? Hoy vamos a Jesús porque nosotros sabemos que Él es nuestro intercesor. A Él podemos ir a quejarnos. ¿Se acuerda que Jesús les dijo a los discípulos en Juan 6:67? Les dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Fíjese, ¿a dónde vamos a ir? Solamente Él tiene palabra que nos da vida a nosotros. ¿Y cómo vamos a Él? ¿Quejándonos? ¿Llorando? Para recibir consuelo de su parte. Y Moisés sintió que era una carga muy pesada. No se sintió competente, como que si Moisés hubiera olvidado que para Dios no hay nada. Después de todos los milagros que él había visto, que había presenciado, fíjese,
El 14 dice, no puedo yo solo soportar a este pueblo. Me es demasiado pesado. El 15 dice, y así lo estás haciendo tú conmigo. Yo te ruego que me des muerte. Fíjese cómo le dice, yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Así lo pensamos a veces nosotros, nos cansamos. Y a veces hasta decimos, ay, me quisiera ir, ¿verdad? Pero fíjese que no, Él está con nosotros, así como estuvo con Moisés siempre. Siempre estuvo al lado de Moisés. Nunca se apartó esa nube, ni esa columna de fuego. Sin embargo, el Señor conocía las debilidades de Moisés. Y el Señor le responde a Moisés con tanta paciencia, así como le responde a usted, a mí y al mundo entero. Él tiene una gran paciencia con nosotros. Así que antes de quejarnos, veamos todo lo que Él hizo por nosotros y seamos agradecidos con Él. Siempre, siempre dándole las gracias. Cuando nosotros no tengamos el deseo de agradecerle a Dios, obliguemos a nuestra alma a decirle, bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios y bendiga todo mi ser su santo nombre. Aquí lo dejamos y le vamos a dar gracias al Señor por las peticiones que nos ha hecho Él el favor de contestar. Así que véngase conmigo para pedirle las que están pendientes para que Él nos oiga y nos conteste. Gracias, Señor. Te agradecemos que nos hables verso a verso, Padre. Gracias por tu bondad para con todos nosotros. Gracias por todas las cosas buenas que nos has conseguido y nos acercamos a ti, Señor, para pedirte misericordia por las personas que necesitan sanidad en este día. Te pido, Señor, con todo mi corazón, que veas con misericordia a estas personas que están sufriendo de cáncer, con un tumor canceroso. Tócala, mi Señor. A la hermana Olivia, Señor. A Julieta, a Bianca de 35 años, con esos 2 niños pequeños. Por Artemio, ese joven de 20 años, Señor, que pueda salir de esta enfermedad. Con cáncer, con su abuelita que también tiene cáncer. Por favor, Señor, las ponemos en tus manos. A Mr. Brown no te conoce, pero te rogamos, Señor, por su alma, por su espíritu, por su vida, Padre. Señor, te pedimos por la hermana Reina Hernández, a quien le van a poner un marcapasos. Tócala, mi Señor, para que el corazón vuelva al ritmo que debe ser, Padre Santísimo. Y te rogamos, Señor, por el bienestar de nuestros queridos hermanos Luis Hernández y Ana Hernández. Pedimos, Señor, que seas tú con ellos. Con Miguel Hernández, Señor, que está solicitando la custodia de sus nietos. Ayúdalo, Padre amado. Y por el grupo de jovencitas de Honduras que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino, Señor. Oramos por la familia de la hermana Ivania, Padre. Que el Señor bendiga su casa y la llene de sus ángeles. Por Joyce, esa abuela, Padre. Te pedimos, Señor, que la fortalezcas y que le des la seguridad que tú estás en control de todo. También ponemos a nuestro hermanito Ervin y te damos gracias por su sanidad, así como he dicho, Señor, que seas con él y con la hermanita Zeneida, porque un toque tuyo, Señor, los puede levantar y quitarles ese dolor, Padre amado. Por el hermano Jorge y la hermanita Margarita, tócalos, mi Señor, toma tú el control. Y Señor, yo te pido que bendigas a los emprendedores, Señor. Esas personas que están queriendo salir adelante con trabajo. Dales nuevas oportunidades en tus manos. Ayúdalos a conseguir sus sueños. Por mi amiga, Señor, Araceli Chabac. Tú la conoces, Señor, es tu hija. Necesita un milagro, Señor. Tócala y sánala restaurándole todo su cuerpo, mi Señor. Y Señor, te pongo a mis hermanas, a la Clarita, Señor, que también necesita un milagro en sus riñones, Padre. Es tú, mi Dios. Que le des riñones nuevos, Padre, te lo suplicamos. Por la Raquelita, por la Carol, por Audrey, para que tú la sanes de toda enfermedad, mi Dios. Por mí, Señor, por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, que la cuiden y la defiendan, Padre. Por todos los matrimonios con problemas donde hay niños y jóvenes. Señor, sé
el matrimonio de Sara y Richard, Señor. Bendice esa casa, Señor. Manda ángeles ministradores, Padre. Por los jóvenes que nos escuchan, toca sus corazones. Atráelos a ti, Señor. Llámalos por nombre, Padre. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí y puedan oír la voz de tu llamado, Padre Santo, Padre. Y Señor, sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio. Por Aarón, Señor, enséñale por las noches, aconséjalo como dice tu palabra. Por la audiencia de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador, México y España, mandamos la bendición de tu palabra. Y yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le abra su corazón a Jesús y lo invite a entrar para que cene con él y pueda heredar la vida eterna. Te las pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y si Él quiere, mañana a esta hora nos abrazamos de nuevo con su preciosa palabra. Pero por el día de hoy, que estén llenos de la bendición de Dios. Los veo mañana.